a esos actores. Dictadura de la materia. Existe porque yo la imagino. Tan materialista eres que lo tuyo es una variación del pienso, luego existo. Pero en este caso sería pienso, luego todo existe. Hay muchas pruebas Sí, de hecho lo he dicho incluso así literal. ¿Y cuál es el problema? de la existencia de la materia, la energía y el tiempo como independientes de la mente humana. Para nosotros, Sí, puede ser de la mente humana, pero yo hablo de la mente en general, por ejemplo, de la mente divina. Tengo varios videos sobre estos. Obviamente, pues antes del ser humano, pues estaba el cosmos, pero el cosmos sigue siendo mental y sigue estando en la mente de Dios. eso es obvio. Por eso nos parece inaudito que salgas con esto. Aquí voy. El cerebro humano tiene una estratificación muy clara. Son realmente tres cerebros. Por orden de aparición en la historia evolutiva, esos cerebros son: primero, reptiliano básico o instintivo. Todas las especies que evolucionamos posteriormente a los reptiles lo tenemos. Y es Ciertamente el cerebro es un sistema complejo, un sistema sofisticado, un sistema muy sutil, muy exacto, muy preciso, y tú piensas que sale así nada más por churro, por golpes y mutaciones azarosas, y de repente, puff, salió algo más complejo que una laptop. Puedes entender que el cerebro que estás hablando solo es mental, puedes entender que toda la historia de la evolución es una historia mental, es una historia, una narración de eventos, de ideas relacionándose en un tiempo. el que y es del que dependen los instintos, la competencia, la territorialidad. Pues nada más está correlacionado, hay una correlación entre todos estos factores y la parte, digamos, reptílica del cerebro. Producción, etcétera. Controla funciones vegetativas, es insensible. Para aquellos que dicen que las serpientes son mascotas. A continuación, el límbico o mesencéfalo, rudimentario en aves, completo en mamíferos primitivos, permitió el comportamiento en manada, la interacción. Más bien está asociado al comportamiento en manada y otras cosas, pero no es lo que lo está generando. El cerebro no está generando la mente porque solo estás hablando de cómo agarras un cerebro mental, estudias ese cerebro mental y ves cómo este cerebro mental está relacionado con conductas, con experiencias internas, con mecanismos cognitivos. Pero date cuenta que lo que tú estás estudiando es un cerebro mental y no te has dado cuenta. En verdad piensas que el cerebro está produciendo toda la mente y no que el cerebro nada más está relacionado a la mente y relacionado a las experiencias. En grupo, las emociones. Por último, apareció el neocórtex o telencéfalo. No, las cosas no aparecen. Surgió por todas las leyes naturales que hicieron que surgiera. Presente en mamíferos evolucionados o superiores, encargado de la adquisición de conocimientos, proceso Correlacionado con la adquisición de conocimientos, pero no es que eso genere la adquisición de conocimientos. racional de entendimiento, análisis. Gracias a la aparición de este último pedazo, el ser humano desarrolló la capacidad de hacernos conscientes de que somos seres vivos, de la realidad, de imaginar, razonar, usar la lógica, planear, y de lo que para mí es la más grande diferencia entre el ser humano y los animales, la conciencia de que se va a morir. Bueno, eso es completamente una creencia tuya. Ahorita voy a explicar más adelante, déjame que desarrolles un poco más la idea. Era de la más grande ansiedad y el miedo más arraigado en la especie. Archimago, eres un animal con solo un pedazo de cerebro más. Con respecto a los animales, claro, ¿qué te hace comportarte de manera racional? De hecho, soy una mente asociada a un cerebro mental, viviendo una realidad mental, es decir, somos dioses viviendo cosmos hechos de pensamientos, somos sujetos, somos mentes, somos experimentadores, que en ese momento estemos asociados a cuerpos humanos, pues no significa que seamos el cuerpo humano, o no significa que nada más el medio que estamos observando y que estamos experimentando, pues es lo único que existe. Cuando tienes la información necesaria y de manera irracional cuando ignoras cosas como las que te he expuesto hoy. La Pues de hecho yo creo que la irracional, la que ha sido más emotiva, más visceral eres tú y otros como por ejemplo pensamiento escéptico. Espero que llegues otra vez a esto del temor a la muerte, que quería decir algunas cosas. La ansiedad y el temor son controladas por el ser humano de dos maneras.
acá se complica un poco, así que resumiré hablando de hemisferio cerebral derecho e izquierdo. La primera y la forma más común de control de la ansiedad es la emotiva. Bueno, creo que no vuelves a tocarlo. Lo que te quiero comentar es que eso es completamente subjetivo, es completamente de tu creencia. Si tú tienes, por ejemplo, espera un momento. Si tú tienes este limón y piensas que este limón está envenenado, te va a producir angustia porque es un limón envenenado que te puede matar. Si tú piensas, y puede no estar envenenado, simplemente la angustia es que tú piensas que está envenenado. O podría ser un limón que sí está envenenado, pero tú no tienes idea que está envenenado, entonces no te causa ninguna angustia, no te causa ningún sufrimiento, pues porque no tienes conocimiento de que está envenenado. Entonces el asunto no está si en el limón está o no envenenado, sino en la interpretación que tú tienes de ese limón. Si tú crees que este limón está envenenado, pues te va a producir angustia. Si tú crees que este limón no está envenenado, entonces no te va a producir angustia. Pasa lo mismo con la muerte. Si tú crees que al morir desaparecemos, pues vas a tener angustia. Esa es la creencia atea. Pero date cuenta que los deístas, los teístas y yo como tudiano no considero que la muerte sea el fin de la vida. Por tanto, no me genera la angustia que a ti te genera. Es como el dicho que dice, el león piensa que todos son de tu condición. Que tú tengas temor a la muerte, que tú creas que en la muerte acaba la existencia, que acaba la conciencia, que acaba tu mente, que acaba tus experiencias, bueno, pero esa es tu creencia. Pero date cuenta que no todos pensamos lo mismo acerca de la muerte. Y obviamente para una persona que no considere que la muerte es una extinción total del ser, pues entonces no existe la angustia que tú estás diciendo, la angustia de la que tú estás hablando. Entonces todo tu discurso de adelante de cómo se maneja esta angustia, pues no aplica igual. Entiendo que tú piensas que todos son ateos en su interior y todos tienen esta angustia, pero date cuenta que no es así. Hay personas que interpretan la muerte de muy distintas maneras a la que tú lo haces y que su angustia pues es muy diferente. Incluso hay algunos que podría llegar a ser nula. Porque realmente si en tu mente estás muy seguro o muy confiado de que vas a seguir con vida, pues qué angustia podrías tener. Pero bueno, vayamos con tu explicación a ver qué más sale. Más mesencefálica, correspondiente al hemisferio derecho, encargado de la imaginación, creatividad, expresión artística, emociones, etc. Crea imágenes mentales como reflejo condicionado de ideas que tranquilizan. En el momento en que aparece la ansiedad, claro, como dioses, amigos imaginarios, creencias, Bueno, yo no estoy imaginando nada más porque tengo miedo, que soy una mente y que todo es mental. Date cuenta que mi postura no es emocional como la de ustedes. La mía es simplemente observación. La mía es simplemente razonamiento. Yo razono que soy una mente. Yo razono que la razón sirve. Yo razono que todo lo que vivo es mental. Y en base a eso digo pues que existe Dios, que somos nosotros, que es la mente, y que todo lo que experimentamos pues es creación de Dios, es pensamiento. Entonces esto es completamente pues por observación, por descripción de las cosas. No es que dijera, ay, tengo miedo a la muerte, que en la que ni siquiera creo y entonces voy a inventarme a Dios. O sea, ¿te das cuenta un poco de lo absurdo que está haciendo esto? con deidad o sin ella, propias o adquiridas por doctrinas, sembradas en la mente de niños o ya en la adultez. Es un lavado cerebral, lo que por acá llamamos un... Y también hay otro lavado cerebral, como el de la materia, que desde niños pues se te metió que todo es materia, que todo existe más allá de la mente y pues tú te lo has creído y entonces tu ser imaginario, la materia, es el que te hace justamente tener esta angustia de muerte. Tienes esta angustia de muerte porque tú crees que existe la materia más allá de la mente, que la materia se mueve así inconscientemente y mágicamente crea cerebros y tienes miedo de que al destruir ese cerebro pues tú dejes de existir. Entonces esa es tu angustia. Pero date cuenta que un idealista como yo no considera eso, considera que los cerebros solo son, digamos, representaciones de la mente, representaciones físicas de la mente, y que solo son juegos de Dios en lo que estamos viviendo. Entonces date cuenta que la angustia que yo pudiera tener y la angustia que tú pudieras tener, pues es muy diferente, estamos a niveles muy distintos. Pájaro mental. Las creencias producen dependencia y estancan, por ser como la creencia materialista, dogmáticas y de carácter circular. Inconscientemente como la materialista. se recurre a ellas cuando sobreviene la ansiedad, por cualquier motivo, y por ser este tipo de mecanismos paliativos, calman por un momento la ansiedad. De hecho, el ateo, pues obviamente calma esa ansiedad, se va a una sobreracionalización, pero todo desde el dogma
materialista, es decir, él cree que va a morir, entonces él se angustia porque va a morir, y entonces pues se crea todo su ateísmo para consolarse y para sentirse pues más o menos sacar un poco su angustia. Y también por eso pues muchos son como viscerales, como pensamiento escéptico, por eso necesitan insultar, por eso necesitan burlarse de los creyentes, pues porque tienen toda esta angustia, tienen todo este temor, tienen todo este fatalismo, toda esta negatividad, y pues es lo que hace que actúen y sean así, y que digan que se tienen que rebajar a los niveles y que tienen que ser cosas peyorativas y que eso está justificado. O sea, toda esta parte visceral pues se basa en el miedo de los ateos, un miedo que no existe, por ejemplo, en los todianos. Ya como todiano que consideras que eres un dios, pues qué miedo vas a tener, y no hay motivo para ser viscerales, y de hecho eres más racional, más intelectual, pues porque estás proponiendo que todo es una mente gigantesca.